grabar. Le subí el taller para que lo revisen si quieren. En el taller que es esta semana no tiene que buscar un paper, ¿ya? ¿Me pueden confirmar que se ve, por favor? Sí, profe. Ya, súper. Entonces hoy vamos a ver la última materia de esta unidad, ya que es la unidad de metodología cuantitativa. La otra semana, a no ser que decidan cambiar la fecha, tenemos la prueba, ya, que también vale harto, vale 35%, ya, y después empezamos con la segunda unidad, ya. Hoy vamos a hablar sobre las técnicas de recolección y análisis de datos. Aquí hay mucho concepto y mucha definición, ya. Yo les voy a enseñar cuáles son, como muy una pasadita rápida nomás, tampoco se los tienen que aprender de memoria, pero quiero que entiendan más o menos que hay distintas maneras de recolectar datos cuantitativos y también de analizarlos. Entonces, vamos a partir con las técnicas de recolección de datos. Aquí se ve medio feito, pero es como un mapa conceptual que dice de métodos cuantitativos. Esto es todo lo que vamos a pasar ahora, ¿ya? Sobre los instrumentos, los tipos de observación y los que se utilizan datos secundarios. Entonces, bueno, los tengo todos definidos, así que los vamos a ir viendo uno, pero a ver, de todas maneras. En los instrumentos vamos a hablar generalmente sobre encuestas y evaluaciones, bueno, diagnósticas de salud, que eso está aparte, pero una encuesta es un método con el que se utilizan distintos cuestionarios para poder dar respuesta a la pregunta de investigación, ¿ya? Entonces, los cuestionarios tienen distintas divisiones, se dividen en clasificaciones. Una de ellas es por el tipo de preguntas que tienen, ya que pueden ser cerradas, abiertas o mixtas. La otra dependiendo del contexto en el que se implementa, o sea, autoadministrado, entrevista personal o telefónica, o vía internet, que en realidad ya es autoadministrado por como lo vemos ahora, ¿cierto? Como es extraño que nos hagan un cuestionario en la calle en papel. Después también están las divisiones de los otros tipos de preguntas, que son la escala Likert y diferencial semántico, que son escalas de medición de actitudes. ¿Ya? Esos son instrumentos para recolectar datos. También otras formas de recolectar datos a través de la observación, que está la observación estructurada y la observación no participante. Y la otra manera de recolectar información cuantitativa es a través de datos secundarios, documentos, registros, artículos. Ya eso es como un repaso. Ahora vamos a ver uno por uno. Entonces, como les decía, existen el instrumento más utilizado para recolectar datos cuantitativos es la encuesta, ya que es una técnica donde se recolectan datos a través de cuestionarios. Cuando nosotros contestamos un cuestionario, o sea, siempre nosotros decimos, me hicieron una encuesta, pero ahora ustedes ya saben que la encuesta es la técnica en general, ¿ya? Y el cuestionario es el instrumento. ¿Ya? El cuestionario, lo que tú contestas es el cuestionario, que es un conjunto de preguntas donde yo pregunto cosas sobre las variables que voy a medir. No se olviden que yo ya tengo todo definido sobre cuáles son mis variables dependientes e independientes, el problema de investigación, qué es lo que quiero saber, lo que estoy investigando, ¿cierto? Entonces, para hacer eso yo elaboro un cuestionario, o si no, utilizo un cuestionario que haya elaborado otra persona. ¿Qué tipos de preguntas tiene un cuestionario? Preguntas cerradas, que son opciones de respuesta que están delimitadas previamente, si no me equivoco. Sí, aquí tengo una pregunta cerrada. Hay preguntas abiertas que no delimitan las alternativas de respuesta. Aquí tengo dos tipos de preguntas. ¿Ya? Una pregunta cerrada es como en la primera. Supongamos que un entrevistador pregunta: ¿esta familia tiene el hogar? Marco con una cruz o tache todas las opciones que el entrevistado o entrevistada señale que tiene en su hogar. Entonces aquí yo marco todas las alternativas, pero no puedo poner una extra. ¿Ya? Y una pregunta abierta sería: ¿por qué asiste a psicoterapia? Y me dejan un espacio para contestar. ¿Qué opina de las medidas de apoyo a la población que adoptó el gobierno para disminuir el impacto del último terremoto ocurrido el 10 de noviembre? ¿Ya? Y dejan un espacio. Esa pregunta es abierta. ¿Cuál es la diferencia? En la pregunta cerrada, yo entrego las alternativas, y para mí es más fácil quizás después analizar los datos, porque cuando yo traspaso estos datos a una base de datos, los traspaso de una forma que se llama, los codifico. Entonces cada uno de estos datos que están acá se transforman en un número. Entonces aquí
Radio se transforma en 1, reproductor de CD 2, computadora 3, tableta 4, teléfono 5, iPod 6 y así hasta completar todas las alternativas. Entonces cuando yo voy a ver, no sé si alguna vez han visto una base de datos, pero ¿cómo funcionan las bases de datos? Yo ahí solo tengo números. Entonces, ¿qué significa el número? El número que me aparece se refiere a cada una de estas respuestas que sale acá, cada una de las alternativas de respuesta. En cambio, en una pregunta abierta, a mí me entregan esto y yo tengo que transformar lo que me dicen en un dato, en algo que yo pueda medir. ¿Por qué existe la psicoterapia? Porque estoy deprimida, porque tengo problemas y no sé con quién hablarlo, porque tengo una situación difícil. Entonces, respecto a las cosas que me dicen las personas, yo voy creando las alternativas. En cambio, las distintas alternativas que voy a poner. En cambio, en la pregunta cerrada, yo tengo las alternativas desde antes. Son distintas maneras de recolectar información a través en un cuestionario. Ahora, ustedes dirán, pero una pregunta abierta, ¿por qué es tan cuantitativo? Si no es un número, ¿cierto? Pero yo transformo lo que me dicen en un número. Ahora, el contexto en el que se aplica un cuestionario puede ser autoadministrado, que se entrega directamente a los participantes que lo contestan. Alguna vez quizás han contestado un cuestionario, no sé, van al supermercado y dan sus puntos y les llega su RUT para los puntos y les llega un cuestionario que opine sobre cómo estuvo su compra el día de hoy, ¿ya? Entonces, antes los cuestionarios se hacían esto a través de papel. Le enviaban el papel y lo contestaban o se los dejaban y pasan a buscarlo en otro momento. Otra vez, y ahora también se hace más que nada a través de internet. La otra forma en que se administra un cuestionario es a través de una entrevista personal y telefónica. ¿Cómo se hace? Hay una persona, un entrevistador, que es una persona calificada para aplicar un cuestionario, ya lo aplica a los participantes. El primero hace las preguntas, ya el entrevistador, y el entrevistado las contesta, ya, y el entrevistador va anotando las respuestas. En mi época de estudiantes yo apliqué muchos cuestionarios de muchas cosas. Apliqué cuestionarios, eh, eran unos de seguridad social, unos que eran para recolectar información en un barrio peligroso también. Hice mucho de todo. ¿Qué no trabajé haciendo encuestas? A ver. También trabajé haciendo encuestas en los bancos. eh, Trabajé haciendo encuestas sobre opiniones de políticos, ya dependiendo de la época, trabajé muchas veces aplicando encuestas, ¿ya? Y claro, yo tenía que saber cómo, qué era más o menos, cómo tenía que codificar las respuestas, qué era de qué manera hacer la pregunta, etcétera. Ya, así es cuando alguien te hace una encuesta personalmente. No sé si alguien la han hecho alguna vez. Yo siempre intento contestar cuando llaman por teléfono porque sé lo que significa que no te contesten una encuesta, pues al final es el trabajo. Ya, entonces, resumamos. Les explicaba que los instrumentos para recolectar información tenemos el cuestionario, ¿ya? Donde tenemos distintos tipos de preguntas y se pueden aplicar de distintas formas, en distintos contextos, ¿ya? Las preguntas cerradas y las abiertas, y puede ser en contexto autoadministrado o de entrevista personal o telefónica. Como les decía, no olvidemos, que no lo puse acá, pero sí es importante, ¿ya? Que es la codificación, que es un proceso que se hace que las preguntas del cuestionario que yo hice en un cuestionario se transforman en números para después poder hacer pruebas estadísticas. Y con eso yo puedo probar mi hipótesis. Ya es todo un proceso. Y eso es súper importante que lo tengan en consideración, aunque yo no lo haya anotado acá. Tienen que saber que cada una de las preguntas y sus respuestas en un cuestionario equivalen a un número. Si yo pregunto por la edad es fácil, ¿cierto? Porque me dicen la edad es un número. Si pregunto por el peso, por la talla, pero si pregunto, por ejemplo, quiero medir actitudes, opiniones de las personas. ¿Cómo lo hago? Eso es un poco más difícil. Entonces hay dos tipos de escala que se utilizan bastante, que es la escala Likert, que es un conjunto de ítems, de preguntas, que se presentan en forma de afirmaciones para medir la reacción de la persona que responde a 3, 5 o 7 categorías. Les voy a mostrar una acá. Esta es una escala Likert. ¿Ya? ¿Qué tiene de particular? Que siempre tiene, puede tener entre 3 a 5 a 7 niveles, el más común es 5.
Seguramente alguna vez han hecho alguna encuesta como esta. Siempre empiezan así: las afirmaciones que voy a leer son opiniones de las que algunas personas están de acuerdo y en desacuerdo. Perdón. Voy a pedirle que me diga, por favor, qué tan de acuerdo está usted con cada una de estas opiniones. El personal de la Dirección General de Impuestos Nacionales es grosero al atender al público. Y aquí voy: muy de acuerdo, ni de acuerdo ni en desacuerdo, muy en desacuerdo. La escala Likert tiene distintos tipos. Tiene de opinión, de aceptación, de afirmación, dependiendo qué es lo que yo quiero saber. Puedo estar de acuerdo, puedo pensar que es, no sé, que algo me hace más o menos feliz, ¿cierto? Que creo que algo está muy bien o que está mal. Ya tiene distintos niveles. Y cuando voy a codificar preguntas con esta escala, siempre van del 1 al 5. ¿Ya? El 1 muy de acuerdo y el 5 muy en desacuerdo. Generalmente, no siempre, el 3 es un intermedio, que estoy ni de acuerdo ni en desacuerdo. Puede ser una respuesta neutra o puede ser una intermedia, ¿ya? Por ejemplo, si algo más, quiero medir la felicidad, ¿ya? De muy feliz, si algo me hace muy feliz o poco feliz, entre medio le puedo poner relativamente feliz. Entonces le pongo, me hace muy feliz, feliz, relativamente feliz, poco feliz y nada feliz. Ahí tendría una escala Likert con una pregunta entre medio, una respuesta como tibia entre medio, pero hay otra, como la que sale acá, que es neutra, ni de acuerdo ni en desacuerdo. Ahora, la otra forma de medir actitudes es algo que se llama diferencial semántico, que es una serie de pares de adjetivos extremos que sirve para calificar al objeto de actitud, que es frente a lo que estoy reaccionando, ¿cierto? Ante los cuales se pide la reacción del sujeto al ubicarlo en una categoría por cada par. ¿Qué significa esto? Diferencial semántico. Esto se usa harto en marketing, pero también es útil para hacer otro tipo de encuestas. Entonces, por eso es importante de encuestas de cuestionarios, por eso es importante que lo conozcan. Por ejemplo, ¿qué opinan ustedes del servicio de restaurante, de restaurante de comida rápida, el Doggies? ¿Creen que el Doggies es un restaurante barato o caro? Y aquí ustedes marcan el que crean que se acerca más, ya de barato hasta caro. Este tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Ya? Barato es 1, caro es 7. Pues cuando lo codificamos va así, ¿verdad? Entonces yo marco, yo creo que es barato, lo pongo una rayita en el 1, o una X. Después, sabroso o insípido. Yo creo que se acerca más al insípido, así que le hago una rayita aquí. Este es un diferencial semántico. Tengo dos términos opuestos, ¿ya? Y yo quiero que la persona me diga, creo que se acerca más hacia lo barato o hacia lo caro. Creo que se acerca más hacia lo suave o lo áspero, a lo completo o lo incompleto. Se les dice términos bipolares también, porque son dos polos, ¿ya? Entonces, de esa manera, repasemos con escala Likert y diferencial semántico, yo puedo medir las actitudes de las personas y puedo transformar la opinión de alguien en un número. Y eso es lo que queremos hacer con estos cuestionarios. Ahora, esa es la técnica que más se utiliza para recolectar información en datos cuantitativos. Ya es muy importante que la conozcan, seguramente tienen algo de experiencia, al menos han contestado algún cuestionario alguna vez en su vida, que es lo más probable. Alguien habló en el chat. Las encuestas docentes, sí, Paula dice encuestas docentes, claro, ahí tienen que opinar sobre los profesores, ¿cierto? Yo no sé cómo son, esas son con una escala Likert. ¿No? ¿Sí? Sí. Fernanda dice que sí, son con una escala Likert. Paula dice que también recuerda que sí es una escala Likert, claro. Ahora, pasemos a otra forma de recolectar información cuantitativa es a través de la observación. ¿Qué es la observación? Ya cuando veamos métodos cuantitativos vamos a ver que la observación después la vamos a terminar asociando más con con lo cualitativo que con lo cuantitativo. Ahí van a saber por qué. Pero la metodología cuantitativa también tiene un tipo, los métodos cuantitativos también tienen un tipo de recolección de información que se llama observación. ¿Qué es? Un registro sistemático, válido y confiable de comportamientos y situaciones observables a través de un conjunto de categorías y subcategorías. Por ejemplo, ¿han visto alguna vez? Bueno, quizás no, pero
Ahora hay cámaras y todo, pero antes la gente cuando quería contar, por ejemplo, cuántas personas iban a comprar un lugar, había alguien con un contador, iba contando cada persona que pasaba. O no sé, una vez una colega me contaba que cuando estaba en la universidad, ella trabajaba contando cuántos autos pasaban en cierta esquina a cierta hora, para ver si era necesario poner un semáforo, por ejemplo. Esa es una observación, y es un registro sistemático, ¿ya? No, no es subjetivo, entonces por eso también es parte de la metodología cuantitativa. Ahora, la observación puede ser estructurada, o sea, que sigo una pauta de cotejo sobre qué es lo que voy a observar. ¿Ya? Como les decía, ¿cuántos autos voy a contar? ¿Cuántos goles anotó el equipo? ¿Cierto? ¿Cuántos pases hicieron jugadores? Cosas que yo pueda observar desde afuera objetivamente. Y también la otra característica que tiene es que no es participante, o sea, yo no participo de la situación que observo, yo soy un observador externo, y eso es súper importante porque se quiere recolectar un dato sobre el que no se influye. Si yo participo de lo que estoy observando, por supuesto que voy a influir lo que estoy observando. Y para la metodología cuantitativa eso no es algo deseable. Y el último tipo de dato que les voy a, cuantitativo que les voy a mostrar, explicar, son los datos secundarios. Ya creo que se los había mencionado en otra clase, pero un dato secundario es un dato cuando, si yo tengo una base de datos que yo no recolecté, un dato secundario, en ese caso sería información que fue recolectada para responder otra pregunta de investigación y para resolver otro problema de investigación que yo estoy usando para mi investigación. ¿Ya? Entonces, yo reviso. Puedo revisar documentos, puedo hacer análisis de algunos textos, ¿cierto? Está la revisión sistemática, que se acuerdan que yo les mencioné, que era un análisis cuantitativo de distintos papers. ¿Ya? Entonces, hago revisión de documentos, de registros públicos, de archivos físicos o electrónicos. Como les decía, en el caso de las bases de datos corresponde información recolectada con otros propósitos, con otros problemas de investigación. Entonces son datos que otras personas ya recolectaron, o son datos que ya fueron analizados, en el caso de las revisiones sistemáticas, ¿cierto? O son datos que ya están escritos, que yo no recolecto desde cero. La diferencia entre un dato primario y uno secundario es que el dato primario yo lo recolecté por mí misma, ¿ya? O un equipo lo hizo por mí, pero es con fines de mi investigación. Aquí lo que yo hago con los datos secundarios es que tomo datos que ya existen y los analizo con fines de mi investigación. Esa es la diferencia. ¿Alguna duda hasta aquí? Pasé un poco rápido, pero no sé si tienen alguna duda. Quiero que recuerden la codificación, ¿ya? No está en el PowerPoint, pero van a tener que conocerla porque vamos a practicarlo en el taller, ¿ya? No la codificación en sí, pero que entiendan que cada una de las alternativas, cuando yo la traspaso a una base de datos, se transforma en un número. En el taller que vamos a trabajar el día jueves, vamos a trabajar con una base de datos, y esa base de datos va a estar con números, ¿ya? Y cada número va a estar asociado a una respuesta. Entonces, para que no se olviden de eso. Ya, entonces, resumamos. Hay tres tipos de formas de recolectar información cuantitativa. Tenemos datos primarios, ¿cierto? Que sería la encuesta, el cuestionario, con sus distintos tipos de preguntas, como la respuesta, preguntas con respuestas abiertas o respuestas cerradas, con escalas Likert, con diferencial semántico y manera y contexto en el que recolecto la información, que puede ser presencialmente o a través de vía, perdón, no precisamente, sino que a través de alguien que aplique el cuestionario o autoadministrado. Y el otro dato primario que podemos recolectar sería la observación, que tiene que ser no participante y tiene que ser estructurada, que era lo que les mencionaba. Y finalmente, por otro lado, los datos secundarios, que es cuando yo realizo análisis de datos que ya existen, que yo no los recolecto desde cero. Entonces, pasemos a las técnicas. A ver, ¿alguien hizo una pregunta? Nicolás no tiene dudas. Gracias por decir. Ya, ahora vamos a las técnicas de análisis de datos cuantitativos. Aquí es donde se empieza a poner un poco más complicada la cosa. ¿Por qué? Bueno, primero, son muchas técnicas, ¿cierto? Pero más que eso es porque aquí entramos de lleno en estadística. Ya no sé si algunos de los que están en este curso ahora mismo, así en esta clase, tuvo bioestadística.
Voy a asumir que no, ¿ya? Voy a asumir que no, entonces voy a tener que explicarles, antes de empezar a mostrar y explicarles cada uno de estos tipos de análisis, vamos a entender, ya que estos análisis se realizan con las bases de datos de lo que yo creé, con la información que recolecté, aplicando cuestionarios, analizando datos secundarios o haciendo observación. ¿Ya? Yo creo bases de datos y eso es lo que analizo, esos datos, esos números, esas preguntas que yo transformo en números. Entonces, primero vamos a partir sobre dos partes, ¿ya? Descriptivo e inferencial. Entonces, el análisis descriptivo es el más conocido, ¿ya? Porque no tiene prueba de hipótesis, ¿ya? Y entonces vamos a partir por eso y después les explico qué es la prueba de hipótesis. Primero, la frecuencia. Es un conjunto de puntuaciones de una variable ordenadas en sus respectivas categorías. ¿Qué hago yo? No sé si alguna vez han visto alguna tabla de frecuencias. Por ejemplo, en este caso, un estudio entre 200 personas latinas que viven en el estado de California de Estados Unidos, se les preguntó, ¿cómo prefiere que se refieran a usted en cuanto a su origen étnico? Y aquí sale una respuesta. ¿Se acuerdan que yo les decía que está la codificación? Códigos. Entonces aquí la respuesta hispano es el valor 1, latino es valor 2, latinoamericano valor 3, americano 4, otros 5 y no respondieron 6. ¿Qué es la frecuencia? 52 personas es una suma de las respuestas de cada una de las categorías. Entonces, 52 personas prefieren que les digan hispano, 88 latino, 6 latinoamericanos, 22 americanos, otros 20 y no respondieron 12. Una suma, al total 200. Generalmente una tabla de frecuencia también me aparecen los porcentajes. Entonces el 52 me lo transformaría en el porcentaje que corresponde del total. ¿Ya? Y también me diría la frecuencia acumulada, que va sumando los porcentajes. Si yo hispano con latino me da un número y eso representa un porcentaje mayor que si solo pongo uno. Entonces, cuando yo quiero saber, en general, ya tengo unos datos y quiero saber cuál es su distribución o la descripción de los datos en general, reviso las frecuencias. Paula dice que no ha tenido, entonces, bioestadística, ya, pero para que conozcan más o menos, o no han visto nunca una tabla de frecuencias, no sé qué pregunta era la respuesta. Pero eso es más que nada, ya es la cantidad de respuestas que hay por alternativa en una pregunta. Esas son las frecuencias. Ahora pasamos a las medidas de tendencia central. ¿Qué es una medida de tendencia central? Son puntos en una distribución obtenida, los valores medios o centrales de esta, y nos ayudan a ubicarla dentro de la escala de medición de la variable utilizada. Ok, la primera, ya esa es una definición, pero la primera y la más importante aquí es la media. La media es lo mismo que el promedio aritmético de una distribución. Esa es la que más se usa, ¿ya? Estos son puros, cuando yo quiero describir una muestra, tengo que hablar sobre las frecuencias, explicar la media, la mediana y la moda. La media es lo mismo que el promedio, ya no lo olviden. La mediana es el valor que está en el centro de mi muestra, de mis datos. ¿Qué significa esto? Es el valor que divide la distribución de los datos en dos, ¿ya? El dato está en la mitad, están los casos que están sobre la mediana y bajo la mediana. Entonces divide mis datos en dos grupos. Después está la moda, que es la categoría o puntuación que ocurre con mayor frecuencia. Por ejemplo, si la moda de la variable, veámoslo aquí, las frecuencias están acá. La moda de la variable preferencias del origen étnico. La moda en este caso, ¿cuál es la que más se repite? ¿Cuál sería la moda? Latino. Latino, claro, esa es la moda, es el que más se repite. Ya aquí no tengo los datos ordenados, entonces no podemos calcular la mediana, pero sí podríamos calcular el promedio, por ejemplo. ¿Cierto? No sé si podemos, sí. No sé si podríamos calcular el promedio con esos datos. Estoy pensando. A ver. Bueno, 200, ¿no? Ese es el total. Tendríamos que dividir 200 dividido 2, 3, 4, 5. Entonces no son 200. ¿Por qué no respondieron 6? No se suma.
Porque cuando yo hago mis análisis estadísticos de lo que sea, estos que dicen no respondieron se llaman casos perdidos. Y esa información no se incorpora con ningún análisis que yo vaya a hacer. Porque no tiene sentido. Solo me está diciendo que no contestó la persona. Eso no me sirve para hacer análisis. En el chat. Nicolás, en el colegio supongo que algunos, pero no todos tuvimos estadística alguna vez. En la enseñanza media, en realidad. Claro, no todos tuvieron estadística, pero nunca está de más repasar esto. Entonces, en este caso sería, por ejemplo, saca un promedio, 52. Ya, en este caso, ¿Promedio de qué quiere sacar, profe? el promedio. Pero ¿Pero no, de qué? no puedo sacar el promedio acá. Con estos datos no. Que tengo la frecuencia, ¿no? Sí. Sí. Tengo que hacer otro cálculo. Pero no importa. Ahí lo vemos. Lo podría pensar, pero voy a estar mucho rato. Yo pienso muy lento en matemáticas. A ver. Espérenme, déjenme pensarlo. No me va a ganar el promedio. Sería como sumar todo y dividirlo por el total, pero no sé qué promedio de qué quiere sacar. Sí, 37,5 sería el promedio. Pero... No, pero no sería 37,5 porque ese es como ese sería como en la mitad nomás. Estaríamos hablando de la mitad. ¿Quiere sacar el promedio de latinos? ¿O el promedio que le gusta que le diga latino? No, No, no es que... no importa, sigamos. Yo les voy a dar la otra clase porque ya me confundí ahí con esa. Creo que aquí no puedo sacar el promedio con esto. Ya, después lo hago. Después lo vemos. Sigamos nomás. Después yo se lo explico. Se lo traigo para otra clase, ya. Medidas de variabilidad. Indican la dispersión de los datos en la escala de medición de la variable considerada y responden a la pregunta ¿dónde están diseminadas las puntuaciones de los valores obtenidos? Ya. ¿Qué es una medida de variabilidad? Antes de eso, si se fijan, ya las de tendencia central, lo que me decían era saber qué era lo que más se repite, dónde está la mitad, cuál es el promedio. ¿Ya? Son cosas distintas. Aquí yo quiero saber qué tan distintos son los resultados que encontré, que descubrí. ¿Ya? Todos los datos que yo obtuve se diferencian mucho entre ellos. Entonces, la dispersión de los datos significa que las respuestas son, por ejemplo, no tengo un rango de edad establecido, significa que mis datos tienen mucha variabilidad y eso no es muy válido para hacer mi investigación, porque lo que yo más quiero es que la investigación sea, los datos sean lo más homogéneos posible, porque yo no puedo, por ejemplo, decir que mis resultados se aplican a toda una población que tiene ciertas características, si los datos que recolecté no tienen esas características. Entonces aquí hay tres que son importantes. El rango, la desviación estándar y la varianza. ¿Ya? El rango es la diferencia entre la puntuación mayor y la menor. ¿Qué me dice? Me dice cuántos datos tengo, entre cuál es el mínimo y el máximo. ¿Ya? Eso es lo que me dice. ¿Cuánto diferencia hay entre el valor mínimo y el valor máximo? Cuanto más grande es el rango, mayor va a ser la dispersión de los datos de una distribución. Después, la desviación estándar es el promedio de desviación de las puntuaciones con respecto a la media. ¿Cuál es la media? No se olviden el promedio, ¿cierto? Entonces, la desviación estándar lo que me dice es qué tan lejos está un dato en particular, un dato en particular de la media de esa variable. Por ejemplo, si yo quiero saber qué tan lejos está, qué tanta desviación hay en la variable género, ya me va a dar un número. Entonces, el número que me da la desviación estándar se interpreta de esta manera. ¿Cuánto se desvía en promedio de la media un conjunto de puntuaciones? ¿Cuánto la media, por ejemplo, ya, tenemos la media de la variable género, ¿cierto? La media de la variable género me dice, no, de la edad, de la variable edad, perdón. La media de la variable edad, ¿cierto? Me dice
el promedio, las personas que contestaron esta encuesta, hagámoslo con el otro, tienen 37 años. Ya. ¿Y cuál es la desviación estándar de esos 37 años? Yo tengo que ir y buscar un dato de toda mi base de datos, ya si yo tengo que el promedio es 27, yo voy al dato, por ejemplo, de la persona número 5 que me contestó el cuestionario, yo voy y digo, ¿cuál es la desviación estándar de esta persona con respecto a la media? 5. Entonces hay una diferencia de 5 desviaciones en años, ¿ya? Respecto al promedio que serían 7. Seguramente esa persona tiene, bueno, si es positivo o negativo, tiene 5 años más o 5 años menos que el promedio. La varianza es la desviación estándar elevada al cuadrado. La varianza no se ocupa mucho acá, pero sí se ocupa más adelante cuando hagamos las pruebas de hipótesis. Y ya sé por qué no podemos calcular el promedio, porque estos no son números, son interpretaciones de números, son códigos. Puedo tener un promedio, pero no me va a decir nada. Eso era, por eso no podía calcularlo. Ya, error mío. Ya, ahora, asimetría y kurtosis. Estas son dos también, son dos medidas de variabilidad, igual que la anterior. ¿Cuál es la diferencia? A ver, aquí ya nos pusimos, un poquito más complejo. ¿Ustedes han escuchado alguna vez sobre la distribución normal? Es un concepto estadístico que dice que una muestra válida, ya distribuye de cierta manera. Ya la distribución normal, que es lo que está acá, que se le dice distribución gaussiana, o esto también se llama campana de Gauss, refleja cómo se distribuyen los datos en una población. Sí, Para hacer cualquier análisis estadístico que no sea descriptivo, yo tengo que tener, bueno, excepto los que son no paramétricos, tengo que tener una población que distribuya normal o que tienda a distribuir normal, porque si no mis resultados mis resultados no pueden ser, no puedo decir que mis resultados son representativos de la población, ya, de que yo estoy investigando. Entonces, no olvidemos que es una distribución normal. Ya, eso. Entonces, la asimetría, después viene la asimetría y la kurtosis, que también, esto yo los analizo y son estadísticos que yo uso para conocer cuánto se parece una distribución a la distribución teórica llamada curva normal o campana de Gauss. ¿Qué pasa con la distribución normal? Es muy difícil encontrar una cuando yo voy a hacer una encuesta, en la realidad. Es muy, muy, muy difícil, ¿ya? Rara vez yo voy a recolectar mis datos y me va a dar una distribución normal. Entonces, yo tengo que analizar todos estos estadísticos también para saber qué tanto la distribución de los datos que yo recolecté se parecen a una muestra con una distribución normal. Entonces, la primera es la asimetría, que es un indicador del lado de la curva donde se agrupan las frecuencias. Si es 0, ¿ya? El del medio, el eje de simetría es 0, la curva de distribución es simétrica. Rara vez va a ser 0, mientras más se acerque al 0, mejor es la distribución de mis datos y son más representativos de la población que yo estoy investigando. ¿Ya? Ahora, cuando tengo una curva positiva, significa que tengo más datos agrupados, ¿cierto?, hacia la izquierda, por debajo de la media, porque mi media no cambia, mi promedio es el mismo, ¿cierto? No sé si lo ven ahí, donde en el derecho dice curva de simetría positiva. La mayoría de los datos están hacia la izquierda de la media. Y cuando mi asimetría es negativa, al revés. La mayoría de los datos están hacia la derecha de la media, hacia la derecha del promedio. Ya. Y el otro es la kurtosis, que dice qué tan plana o picuda es una curva. Cuando es 0, esto que se llama aquí mesocúrtica, significa que puede ser una curva normal. Si asimetría y kurtosis es 0, la curva es normal. Pero puede que una me dé el estadístico, no sé, en 2,1 y el otro me dé 0 y ahí se parece a una curva normal, pero no lo sería. ¿Y qué pasa? ¿Cuál es la diferencia? Aquí, si tengo una kurtosis positiva, quiere decir que la curva es más picuda, se llama leptocúrtica esta distribución. Se fijan que los datos están más aglomerados hacia arriba. Y si la kurtosis es negativa, se indica que es más plana que la curva se llama platicúrtica, significa que los datos están
más extendido, la distribución es más extendida, en cambio la leptocúrtica, la distribución es más aglomerada entre una cantidad de datos más pequeña. Por eso se va hacia arriba y la otra se aplana más, los datos se distribuyen más. Y el último concepto que también es importante y que a veces es un poco enredado son las puntuaciones Z, que son, generalmente cuando yo trabajo con datos estadísticos, yo trabajo con edad, ¿cierto? Con peso, con talla, pero todas esas cosas son peras y manzanas, ¿ya? No significan lo mismo. El 13 de edad no significa lo mismo que el 13 de peso. Entonces, para que yo pueda hacer que esos datos conversen y los pueda cruzar o los pueda hacer que tengan sentido relacional, hacer relaciones entre ellos, yo los transformo en mis valores en lo que se llaman puntuaciones Z, ¿ya? ¿Y para qué me sirve una puntuación Z? ¿Ya? Indica la dirección y el grado en que un valor individual obtenido se aleja de la media en una escala de unidades de desviación estándar. Entonces yo transformo todos mis datos a puntuaciones Z. Y todos significan lo mismo. Por ejemplo, cuando yo voy a analizar la desviación estándar de un dato en particular de la media, ¿cierto? Lo hago en el idioma de ese. Entonces, cuando yo hablo de desviaciones estándar en edad, significa que se aleja de la media en números de años. Si lo hago en peso, se aleja de la media en kilos. Pero en puntuaciones Z, cuando yo transformo mis datos a un valor Z, todas esas separaciones, todo está en valor Z. Entonces aquí yo puedo comparar el valor Z de qué tanto se aleja de la media en valor Z de edad y de peso, y va a significar lo mismo. Voy a poder analizarlo en conjunto. No hay una diferencia. Ya, eso era lo descriptivo, que esa es la parte que entre comillas se menciona que es menos compleja. ¿Ya? Y ahora vamos a pasar rápidamente lo que es el análisis paramétrico y no paramétrico. Primero, hablamos sobre la descripción, ¿cierto? Pero estuvimos viendo en clases también sobre distintas hipótesis, ¿cierto? Hipótesis de, ¿cómo se llama? Estuvimos hablando sobre distintos tipos de hipótesis, la hipótesis nula, la hipótesis alternativa. El análisis paramétrico tiene ciertas características. Cuando yo hago estos tipos de análisis, lo que yo hago son pruebas de hipótesis. Cada una de estas pruebas estadísticas que están acá tiene su propia hipótesis. Se las pasé todas porque no van a aplicar estos contenidos, entonces yo quiero que los conozcan y quiero que sepan cuándo usarlo y para qué sirven, pero no es necesario que se sepan de memoria todas las hipótesis, por ejemplo, para hacer la regresión lineal, que son varias, ¿ya? Entonces hago pruebas de hipótesis y una característica importante, un requisito importante para hacer estos tipos de análisis es que mi muestra tiene que distribuir normal, que era lo que yo les explicaba desde antes. Si yo recojo datos, y estoy 3 meses recogiendo datos, y los pongo y no distribuyen normal, mi investigación no sirve. Yo no puedo hacer este tipo de análisis. No significa que perdí mi información, no significa que no hice por nada. Tengo que hacer otro tipo de análisis, quizás solo descriptivo, pero no puedo hacer análisis paramétrico. Entonces, vamos a ver estos que están acá, que son 4, ¿ya? Primero, coeficiente de correlación de Pearson. Hablamos también sobre sobre la correlación. ¿Qué me dice este coeficiente? Es una prueba estadística que sirve para analizar la relación entre dos variables medida en un nivel por intervalos o de razón. ¿Qué es un intervalo o de razón? Es cuando es como lo de la frecuencia, que era una etiqueta, una descripción que se transformaba en número. Un intervalo o un intervalo de razón, lo que tiene es que son datos que tienen una variable que tiene categorías, que son categorías cualitativas, o sea, de una cualidad, y que yo transformé en número. ¿Y qué digo, por ejemplo? ¿Qué es género? Y es una variable de intervalo, ¿cierto? Entonces, ¿para qué me sirve esto? Cuando yo hago un análisis estadístico con esa variable, ¿qué resultado me da? Por ejemplo, a mayor X, mayor Y. Ya, a mayor X, menor Y. Eso es lo que me va diciendo. Por ejemplo, a mayor edad, tengo mayores probabilidades de estar en la categoría de tener una enfermedad crónica. ¿Ya? A mayor edad tengo menos probabilidades
tengo menos probabilidades de usar un aparato electrónico por más de 2 horas diarias, por ejemplo. Ese es un coeficiente de correlación. Correlaciono dos variables para ver cuántas probabilidades hay, si tienen una relación directa o indirecta, ¿ya? Y si una influye en la otra. Yo no sé cuánto, pero sé que se influyen. Después viene la regresión lineal, que es un modelo estadístico donde aquí es donde yo estimo cuál es el efecto que tiene X sobre Y. ¿Qué efecto tiene la variable en número? ¿Ya? ¿Qué efecto en número tiene la variable edad sobre el tener una enfermedad? ¿Ya? Y sirve para predecir las puntuaciones de una variable a partir de las puntuaciones de otra variable. ¿Ya? Bueno, en realidad la regresión lineal solo se utilizan variables numéricas. ¿Ya? Yo quiero saber en números a mayor edad tengo, cuánto influye en, por ejemplo, la puntuación que yo obtuve en cierto test de inteligencia, por ejemplo. ¿Ya? Y genera una ecuación donde se puede estimar el efecto en números de una variable sobre otra. El resultado de una regresión lineal es una ecuación. Y en la ecuación, ¿qué hago yo? Reemplazo los números y el número que yo ponga me va a dar el resultado sobre cuál es la influencia de una variable sobre la otra. La prueba T. Esta prueba es una de las que más se utiliza. ¿Ya? ¿Qué es una prueba que se llama de comparación de medias? La utilizo yo para saber si dos grupos difieren entre sí de manera significativa respecto a sus medias en una variable. ¿Qué significa eso? Yo quiero saber si existe una diferencia significativa en por ejemplo, la valoración del, no sé, del manjar, ¿ya? ¿Qué tanto les gusta el manjar? Por género, ¿ya? Entonces, sí, por género. Entonces yo tengo hombres y mujeres, ¿cierto? Que eso también se transforma en un número, y quiero saber si existe alguna diferencia significativa en los resultados. Tal vez a las mujeres les gusta más el manjar que a los hombres, no lo sé, esa es mi hipótesis, ¿cierto? Entonces yo aplico la prueba T y me dice si hay alguna diferencia significativa, porque no es lo mismo una diferencia que yo puedo observar al ojo, por decirlo así, que algo que es una diferencia estadística, eso es súper importante, que es una diferencia significativa entre qué tanto les gusta el manjar a los hombres y a las mujeres. Esa es una prueba T. Ahora, el análisis de varianza unidireccional, que es la ANOVA de una vía, me sirve para ver lo mismo que la prueba T, pero son más grupos. ¿Ya? Por ejemplo, si yo hablo de género y solo incorporé hombre o mujer, hago una prueba T. Pero si yo hablo de género, incorporé hombre o mujer no binario, ahí hago una ANOVA, ¿ya? Porque son más de dos grupos que yo estoy analizando para saber si hay alguna diferencia entre qué tanto les gusta el manjar. Entonces, ¿qué necesito para hacer una prueba T y una ANOVA? Necesito una variable que sea numérica, o sea, que sea un número, y otra variable que sea solo un número, sin ninguna clasificación, y una variable que tenga categorías, ¿ya? Que tenga categorías como, por ejemplo, hombre-mujer, ¿cierto? O femenino-masculino no binario, ¿ya? Esas son lo que yo necesito para poder hacer este tipo de análisis. Y nos quedan dos. El análisis no paramétrico es, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si yo quiero analizar dos variables que las dos tienen hartas categorías? ¿Qué hago con eso? ¿Qué pasa si mi variable tiene varias categorías y yo quiero comparar no una variable que es un número y otra que tiene categorías, sino que mis dos variables tienen hartas categorías? Yo quiero comparar género con una variable que tenga un diferencial semántico, por ejemplo. Quiero con el diferencial semántico de bonito y feo, ¿ya? Respecto a, no sé, al color azul. Entonces, ¿ahí qué hago? Utilizo el chi cuadrado, ¿ya? Que es una prueba estadística para evaluar la hipótesis acerca de la relación entre dos variables categóricas. Y también puedo utilizar el coeficiente de correlación de Spearman y Kendall, ya que son el coeficiente Rho de Spearman y tau de Kendall, ya que sirven
para medir variables categóricas, pero que sean ordinales. ¿Qué es una variable ordinal? Una variable categórica es una variable que tiene varias categorías, como la escala Likert, ¿ya? Una variable ordinal es una variable que es categórica, pero que está en un orden. Por ejemplo, primero medio, segundo medio, tercero medio y cuarto medio. ¿En qué curso va usted? Eso tiene un orden. Primero va primero, segundo va segundo, tercero va tercero y cuarto va cuarto. De tal modo, entonces, en este caso, se ordenan por rangos. Primero va el 1, después el 2, el 3 y el 4. Y entonces aquí lo que yo puedo hacer es analizar escalas tipo Likert ordinales. Por ejemplo, puedo analizar curso con su percepción del color azul. Si les gusta o no les gusta el color azul. Eso es lo mismo, igual que, bueno, el chi cuadrado. Y finalmente, el análisis multivariado. Tengo el análisis de varianza factorial, que sería la ANOVA también, pero de varios factores. A ver, ¿cuál es la diferencia del análisis multivariado? Es que antes, en el análisis paramétrico, lo que yo hacía era analizar cómo una variable influía sobre la otra, pero todos sabemos que no puede haber solo una cosa que explique la otra, ¿cierto? Porque no somos personas. Entonces, por ejemplo, siempre les doy el ejemplo que la educación de la madre influye, por ejemplo, que también le va a los niños en el colegio, pero ese es solo un factor que influye que también le va a los niños en el colegio, ¿ya? La educación de la madre, pero también la educación del padre, ¿cierto? También el nivel de ingreso socioeconómico, el establecimiento al que asisten, el curso en el que van. Entonces, eso es un análisis multivariado, cuando yo intento explicar una variable dependiente con muchos factores, con varias variables independientes. Entonces, les voy a explicar tres. El análisis de varianza factorial, que es el ANOVA de varios factores, donde evalúo el efecto de dos más variables independientes sobre una variable dependiente, ya, es lo mismo, ¿cierto? El análisis de covarianza, aquí, por ejemplo, esto se utiliza en las investigaciones experimentales porque analizo también la relación entre una variable dependiente y dos más independientes, eliminando o controlando el efecto de al menos de una de esas variables. Si yo modifico una de estas variables, ¿va a cambiar el resultado? Eso es lo que yo hago cuando hago un análisis de covarianza. Y finalmente, la regresión múltiple, que es igual que la regresión lineal, pero con muchas variables. Entonces aquí también creo una ecuación, pero esa ecuación tiene varias, no solo, por ejemplo, una ecuación de una regresión lineal, tiene una suma de dos términos. La regresión múltiple tiene varios términos, ¿ya? Sumo varios términos. Entonces, ¿aquí qué hago? Evalúo el efecto que dos o más variables independientes tienen sobre una variable dependiente, ¿ya? Y predigo el valor de la variable dependiente con una o más variables independientes. Y también me sirve para estimar cuál es la variable independiente que mejor predice las puntuaciones de las dependientes. Entonces, con la regresión múltiple, yo tengo muchas variables independientes y todas las aplico y veo cuál me sirve para explicar mejor la variable dependiente. Por ejemplo, si hablamos harto del fumar, ¿ya? Yo quiero saber si fumar una cajetilla de cigarrillos influye en desarrollar cáncer de pulmón a los 40 años. Entonces, yo digo ya, pero no puede ser la única variable. Entonces vamos a incorporar más de una. Entonces, fumar una cajetilla de cigarrillos diarios, consumir más de 1 kilo de azúcar diario, el no hacer ejercicio ningún día de la semana. Entonces tengo tres variables independientes y una dependiente que es tener cáncer, ¿cierto?, al pulmón, a los 40 años. Entonces, con esta regresión múltiple, ¿qué es lo que hago? Me va a dar una ecuación al final y me va a decir, la variable 1 influye en tanto por ciento para explicar el tener cáncer. La variable 2 influye en tanto por ciento para explicar el tener cáncer y la variable 3 influye tanto por ciento en explicar para tener cáncer y sé cuánto cada una de esas influye en que yo genere cáncer, en este caso que es el ejemplo que le estoy dando. Es una extensión de la regresión lineal. Y, así, este sí es el último. Hay distintos software para analizar datos, ya está el SPSS, el Stata, R y el PSPP, que es el SPSS pero gratis. Es libre. Ya no es tan, no tiene tantas cosas como el SPSS, pero cumple con su función, especialmente si quieren hacer análisis descriptivo.
Ahora, dudas. Profe, ¿es tan necesario que sepamos así como, más que conocer esto, como saberlo a profundidad, como que sepamos hacer quizás algunos ejercicios o algo por el estilo? En segundo año no creo, pero cuando tengan que hacer una tesina o una tesis, sí. Ah, ya. Eh, Pero, ¿Mm? ¿en qué momento se aprende? ¿O en qué momento lo podríamos aprender? Porque no sé si tenemos otro ramo como parecido a este. No lo sé, no conozco toda su malla. Pero en teoría cuando tengan tesis tendrían que pasar la materia. Ahora, si quieren que podemos hacer algunas clases extras si quieren verlo, pero por la cantidad de semanas no alcanza para ver cada uno de estos y cómo se usan en los programas estadísticos, por ejemplo. Porque primero tengo que enseñarle a usar los programas estadísticos. Después tendría que enseñarle a ver Sí, cada una de las cosas que les mostré, tendría que explicarles cómo funciona, analizar cada una de las tablas, eh, qué significan. Entonces tomarían, no sé, al claro. menos un par de semanas para hacerlo, por ejemplo, en la asignatura. Mm. Pero si quieren, Si es que como no tenemos bioestadística, igual sí, pero lo que complicado, yo podríamos creo. hacer, si quieren, se pueden organizar y yo les hago algunos talleres. Pero tendrían que ustedes organizar y decirme que están interesados, ver quién quieren, cuándo, y lo organizamos en algún momento. Por último, o les grabo unos videos y ustedes lo pueden revisar. Ya, profe. Sería bueno, yo creo, para los que están interesados. Sí, Porque igual nos va a servir para después. sí, porque ahora, por ejemplo, sirve Ya, harto para entenderlo. No sé si tanto los papers, sí, igual los papers, porque entienden mejor qué es lo que le están diciendo. Por ejemplo, si hay una tabla que hay ahí, van a entender mejor qué significa. Porque aquí yo solo les expliqué qué era cada claro. uno, para qué servía, pero no cómo se interpreta, por ejemplo. Creo que les expliqué una nomás cómo se interpreta. Pero Exacto. pónganse de acuerdo, Ya, me profe. dicen, Esa y yo les era mi armo duda. material. No tengo problema. Ya. Gracias. Ya, de nada. Ahí lo vamos a hablar. Ya, sí me dicen nomás y ahí les hago, porque cualitativo nos va a pasar lo mismo también. Tampoco seguramente les voy a mencionar los software que se usan y todo eso, pero no vamos a poder hacer un análisis de datos. Ya. Ahora, pasando a otros temas. La prueba. Me habían preguntado, me han escrito que querían saber cómo va a ser la prueba para decidir si quieren o no aplazarla. ¿Ya? ¿Cómo va a ser la prueba? Va a ser como los talleres. Va a ser de aplicación de contenido. No va a ser en formato APA, no va a ser en el formato ese, no. ¿Ya? Lo que voy a hacer es que voy a pasarles un paper a cada uno, ¿ya? Y ese paper, ustedes van a tener que hacer lo mismo que en los talleres. Pero en este caso, como es una prueba, no les voy a pedir formato APA, no les voy a pedir nada, ¿ya? Y tienen que, lo mismo, identificar dónde está el problema de investigación, la justificación, si tiene objetivo, cuáles son los conceptos principales del diseño de investigación, todo lo que hemos visto hasta ahora. Vamos a incluir la técnica, que también van a tener que identificar las técnicas de recolección de datos y de análisis, ¿ya? Pero identificar cuáles son. Y por ejemplo, decir ya, de técnica de análisis de datos usaron análisis descriptivo y poner cuáles tipos de análisis descriptivo hicieron, pero lo que esté en el paper. Así va a ser la prueba. Y la prueba se las voy a dejar todo un día y no van a tener límite de tiempo. O sea, yo, por ejemplo, se las voy a, no sé, es el martes, por ejemplo, entonces yo se las subo eh, puede ser el mismo martes en la mañana. A la hora de clase nos juntamos como a hablar sobre el tema, ya si tienen dudas, si quieren que les resuelva algún problema, y después tienen plazo hasta el jueves para entregármela, hasta el jueves de la noche. Eso, así sería la prueba. Entonces, no sé si, bueno, piénsenlo y me dicen qué prefieren hacer. Si prefieren, Profe, y ¿Mm? eso sería así como
Que uno abre la prueba y, por ejemplo, la puede tener abierta del martes hasta el jueves. Es que no Y no se creo cierra. que no la voy a hacer en CibeDucMD, porque no siempre funciona bien. La voy a hacer de otro modo. No sé bien todavía si la voy a hacer en Google Forms o en Word nomás. Y ustedes me la envían a correo. Ah, ya. Lo tengo que definir, pero Sí, no va a profe, yo ser... creo que en Word quedaría mejor, quizás, ¿Cómo? porque en Word quedaría quizás mejor porque, o si no, en el otro se puede borrar. Mm. Claro, es que a veces no funcionan bien y no todos tienen internet, ni yo tengo internet muy rápido, también se me caen de repente las reuniones de Zoom, entonces, al menos, miren, yo tampoco quiero hacerle más difícil la vida, ¿ya? Entonces, si consideran que Word es más seguro, lo puedo hacer en Word, no tengo ningún problema. Ya. Profe, Ujú. y por ejemplo, identificar las partes sería como destacarlo con colores o algo Sí, así, ¿o no? sí, así mismo. Destacarlo con colores, pero también tienen que explicar. Pues, por ejemplo, ya, el problema de investigación es este. ¿Y por qué es ese problema de investigación? ¿Qué es lo que me indica que es el problema de investigación? ¿Ya? Ya. No hay Y que eso lo citar el dicen ustedes con paper, ¿o sus sí? palabras. ¿Cómo? ¿Cómo? No hay que citar el paper que nos pase. O Así como sea, utilizar norma APA. no se compliquen, no. Lo copian y lo pegan, no. O destacan la Ah, ya. cuestión, no se compliquen. Para la prueba no. Porque si estuviéramos haciendo la prueba presencial, yo no les pediría normapa, ¿ya? Así que no, Sí, es verdad. sí, así que no se preocupen por la normapa, contesten así nomás, ¿ya? Entonces es destacar y en el fondo justificar por qué Exacto, sí, esa parte. Eso. exacto, eso. Ay, Lo justifican con sus palabras, tampoco copien y peguen lo de las diapositivas, o lo que dijimos en clase. Ya, profe, yo me lo imagino, no sé si estará bien, por eso le pongo el ¿Sí? caso. Bueno, De explicar primero, ponerle esto es el método de investigación, por ejemplo, ¿ya? porque bla, 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 y ponemos un pantallazo donde sale destacado la parte. Sí, ¿Podrá ser así o no? sí, por ejemplo, ya, este es el, no sé, el Ya, sí, alcance de la porque pero el investigación. la pantallazo es profe más había fácil. dicho que lo pegáramos, ¿o no? Sí, Como pueden pegar copiarlo, textual esa pegarlo, parte y pueden poner después un justificarla. pantallazo también, como ustedes prefieran. Ah, ya. Gracias. Ya, Sí, y tampoco tiene que ir en ningún formato en particular. O sea, el que yo les envíe por Word y contestan ahí, nomás ponen el espacio que esté ahí. Ponen su nombre como formato prueba. ya, sí. Creo que no tenemos más preguntas. ¿No? Ya. Bueno, entonces, Lo que sí le quería preguntar por otra cosa, sí, profe, sí, por los talleres. El eh, jueves vamos a tener taller sí. Sí, el jueves tenemos el último taller. sobre esto de hoy. Sí, vamos a... Bueno, ya les subí el Ya, taller. Si quieren igual, revisémoslo. A ver, dejen que lo abra y se lo muestro. ya. Profe, ¿y el otro martes y el otro jueves no va a haber clases o sí? O sea, el martes es la prueba. El martes Sí, es la prueba, ¿cierto? Sí. Ah, ya, entonces sí, se va a martes subir la el prueba. martes y tienen hasta el miércoles para subirla. Eso es. Y el jueves, No ellos había dicho hasta el jueves. sí, no, me equivoqué de día. No son tantos días. Era uno nomás. Me equivoqué de día, perdón. Y el... Son 24 horas entonces, O sea, claro, es como ¿o desde el no? día martes a las 10 de la mañana hasta... Bueno, saben que a mí no me influye. Si quieren, me lo entregan los jueves. Si quieren, me lo entregan el viernes. No me influye a mí eso. Lo único sí que a Gracias, mí me profe. influye es que el día martes es el único horario que yo voy a contestar dudas de la prueba. Eso sí me influye. Ah, ok. Pero, por ejemplo, si no quieren cambiar la fecha de la prueba, yo les puedo subir la prueba, a ver, déjenme ver el cronómetro. Voy a primero abrir Claro, el tema es que hay algunas que queremos, pero por reglamento tiene que ser el Sí, 100%, pues, y sí, ahí no, sí, lo cuando no está el entiendo. 100% no se puede. Claro. Pero, por ejemplo, a ver, claro, la prueba sería el martes, ¿cierto? Lo otro que podemos hacer,
ya que es otra alternativa, que la prueba la corramos para el jueves, ya entonces yo subo la prueba el jueves en la mañana y les doy plazo que me la entreguen hasta el domingo, por ejemplo. Porque el receso empieza el Sí, profe, 16, igual ¿cierto? estaría bueno. Entonces la semana, Sí, el también. día martes empezamos con la unidad nueva nomás. Y después el 24 volvemos con un taller. Entonces yo les dejo, porque Ya. Apruebo. por ejemplo, Sí, igual es una opción buena, profe. Que es una buena opción. sí, porque así no tienen la prueba como a la vuelta, tienen más plazo, pero como les decía a mí, de verdad que no me influye que me la entreguen el jueves o el domingo, no sé. Les puedo dar plazo para que la contesten así, después de que pasen todas sus pruebas, las pueden hacer el fin de semana. Pero como les decía, el único momento que voy a resolver dudas es en el horario que sea de clases del día de la prueba, que está asignada a la prueba. Ya, pero eso va a ser por vía Zoom Sí, o en el por horario de correo. clases. Por ejemplo, si lo cambiamos para el jueves, sería en el horario de clases de jueves. Y el otro martes pasaríamos la primera clase de metodología cualitativa. Ahí para que lo conversen. Creo que varios están de acuerdo, profe. Ya. Pero me envían ahí el correíto como formal y hacemos el La cambio. delegada le envía un correo, ¿cierto? Sí, ella me envió un correo como con su resolución de curso. Bueno, profe, gracias. Ya. Y Profe, ¿Mm? yo tenía una pregunta sobre un taller. O sea, sí, pero el del taller que tenemos que entregar. El 3 creo que es, ya. o el 4. Uno de los dos. El ¿Puede 3 ser porque el 4 lo una tenemos. parte de un paper? Ah, sí, 3, ese era. ¿Puede ser una parte, así como una parte destacada, un tiempo de ocurrencia y secuencia de estudio? O algo así. Como una parte Algo así. destacada, que en una parte destacada esté todo. ¿A eso te refieres? Como que eso ayude para respaldar que sea una cosa, o sea, que sea como dos cosas. No entiendo bien a qué te refieres. Que, por ejemplo, aquí tengo un parrafito marcado ¿Ya? de 2 líneas y ¿Sí? nosotros queríamos ponerlo, por ejemplo, como que valga para tiempo de ocurrencia ¿Ya? y también que nos sirva para periodo y secuencia del estudio, Ah, que sí, sería no, en sí este se caso puede. Sí, sí, longitudinal. sí. Sí, porque muchas veces, por ejemplo, el Ah, ya. periodo es como una palabra, entonces, sí. Sí, pues, Sí, sí se puede. Sí, no hay problema. ya, entonces, ya. Sí. Ya. No sé si tenía otra pregunta. Es que en realidad nosotros nos tocó, elegimos un paper, pero está muy difícil, así que creo que lo vamos a tener que cambiar. Ya. Em, ¿Qué les iba a decir? Ya. Bueno, ya no hay como más, no tengo nada más materia que pasar, pero voy a parar de